La República de Irak es un país en Asia Occidental que tiene límites con Turquía por el norte, con Irán por el este, con el Golfo Pérsico y Kuwait por el sureste, con Arabia Saudita por el sur, con Jordania por el suroeste y con Siria por el oeste. Irak es el hogar de diversos grupos étnicos y tiene una geografía y una vida salvaje igualmente diversa. La mayoría de la población de Irak es musulmana y en el territorio de lo que ahora es Irak surgieron a partir del sexto milenio antes de Cristo algunas de las ciudades, civilizaciones e imperios más antiguos del mundo. Estas fértiles llanuras conocidas como Mesopotamia fueron una cuna de la civilización. Ya el Irak moderno se remonta a 1920 cuando se creó el mandato británico para Mesopotamia y hacia 1958 se creó la República de Irak. Irak invadió Irán en 1980 y en 2003 Estados Unidos invadió Irak, terminando su presencia en este país en 2011. En la actualidad, Irak se considera una potencia media emergente. Desde 2005 el país experimenta un mayor crecimiento y una inversión internacional más constante. Cada año decenas de millones de turistas visitan este país interesados por sus ciudades y lugares sagrados. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Hay varios orígenes sugeridos para el nombre de Irak. Uno data de la ciudad sumeria de Uruk y por eso se cree que puede ser de origen sumerio. Otra posible etimología proviene de la palabra persa media Erak, que significa tierras bajas. Y otra etimología popular para el nombre Irak es árabe y significaría profundamente arraigada, bien regada, fértil. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. ¿Sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda. Número 2. Entre el 65.000 a.C. y el 35.000 a.C., el norte de Irak fue el hogar de una cultura neandertal cuyos restos arqueológicos se han descubierto en la cueva de Chanidar. Esta misma región es también la ubicación de una serie de cementerios preneolíticos que datan de aproximadamente el 11.000 a.C. y desde el año 10.000 a.C. el territorio de lo que ahora es Irak, junto con gran parte de la zona del creciente fértil, fue uno de los centros de una cultura neolítica donde la agricultura y la ganadería aparecieron por primera vez en el mundo. Y luego de esto se fueron desarrollando otras culturas que muestran avances cada vez mayores en la agricultura, la fabricación de herramientas y la arquitectura. El área que comprende ahora el Irak moderno es conocido como la cuna de la civilización, ya que fue el hogar de la civilización más antigua conocida, la civilización sumeria, la cual surgió en el fértil valle entre el río Tigris y Éufrates al sur de Irak.
Fue en esta civilización donde a fines del cuarto milenio antes de Cristo nació el primer sistema de escritura, e igualmente los sumerios fueron los primeros en aprovechar la rueda y crear ciudades-estado, y cuyos escritos registran la primera evidencia de matemáticas, astronomía, astrología, ley escrita, medicina y religión organizada. Y la lengua de los sumerios es una lengua aislada. Posteriormente, hacia el siglo XXVI a.C., Anatún de Lagash creó lo que quizás fue el primer imperio de la historia, conquistando toda Sumeria, aunque más tarde Lugal-Saguesi, el rey sacerdote de Umma, derrocó la primacía de la dinastía Lagash en el área. Luego conquistó Uruk, convirtiéndola en su capital, y reclamó un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Los sumerios dominaron hasta el surgimiento del imperio acadio, que tenía sede en la ciudad de Akka, en el centro de Irak. Este fue fundado por Sargón de Akka, quien conquistó todas las ciudades-estado del sur y centro de Irak y subyugó a los reyes de Asiria, uniendo así a los sumerios y acadios en un solo estado, y posteriormente inició varias campañas de expansión. Se cree que el imperio acadio posiblemente cayó en el siglo XXII a.C., marcando así el comienzo de una edad oscura hasta la tercera dinastía de Ur. La tercera dinastía de Ur estuvo vigente hasta aproximadamente el año 2004 a.C. Posteriormente, hacia el año 1792 a.C., un gobernante amorreo llamado Hammurabi llegó al poder en este estado e inmediatamente se dispuso a convertir Babilonia de un pueblo menor en una ciudad importante, declarándose su rey. Seguidamente inició varias campañas de expansión, sometiendo varios territorios y reyes, y ya hacia mediados del siglo XVIII a.C. los sumerios habían perdido su identidad cultural y dejado de existir como pueblo diferenciado, por lo que ahora es el sur de Irak pasó a ser conocido como Babilonia y el norte como Asiria. A la muerte de Hammurabi, la dinastía Sealan tomó el control de este territorio. Se estima que existió entre el siglo XVIII y el siglo XV a.C., y después de esto los casitas tomaron el control de Babilonia, donde gobernarían durante casi 600 años. Así las cosas, el territorio de lo que ahora es Irak se dividió en tres estados: Asiria en el norte, los casitas babilonios en el centro y la dinastía Sealan en el extremo sur. Seguidamente, entre los siglos XIV y XI a.C., el imperio asirio medio vio a Asiria convertirse en la nación más poderosa del mundo conocido, derrotando en este proceso muchos imperios y reinos. Y ya en el año 1235 a.C., el rey Tukulti-Ninurta I de Asiria tomó el control de Babilonia, y en los siglos siguientes varios pueblos trataron de tomar el gobierno de Babilonia, como por ejemplo Asiria, Elam, los arameos, los uteos o los caldeos. Luego hubo un periodo de decadencia del imperio asirio, pero posteriormente comenzó nuevamente a expandirse como el imperio neoasirio. Muchos investigadores consideran que el imperio neoasirio fue el primer imperio mundial de la historia, siendo en su apogeo la potencia militar más poderosa del mundo y dejando un legado de gran trascendencia cultural, y sus estructuras políticas se convirtieron en el modelo para los imperios posteriores que lo sucedieron. Sin embargo, ya a fines del siglo VII a.C., el imperio asirio se desgarró con una serie de brutales guerras civiles, debilitándose hasta el punto que una coalición de sus antiguos estados súbditos pudieron atacar a Asiria y finalmente derribaron su imperio en el año 605 a.C. Tras la caída del imperio neoasirio, el imperio neobabilónico lo sucedió. Este fue un imperio de corta duración que se estima estuvo vigente entre los años 620 a.C. y 539 a.C. El periodo del gobierno neobabilónico vio un crecimiento económico y demográfico sin precedentes en toda Babilonia y un renacimiento de la cultura y el arte. El reinado de Nabucodonosor traería consigo una edad de oro para Babilonia que se convertiría en el reino más poderoso del Medio Oriente. Sin embargo, ya hacia el siglo VI a.C., Ciro el Grande de la vecina Persia derrotó al imperio neobabilónico y Mesopotamia quedó incluida en el imperio aqueménida durante casi 2 siglos, haciendo de Babilonia su principal capital. Posteriormente, a fines del siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó la región y la puso bajo el dominio helenístico seleucida durante más de 2 siglos, para posteriormente los partos de Persia conquistar la región durante el reinado de Mitrídates I de Patria, aunque luego desde el noroeste de Mesopotamia los romanos invadieron partes occidentales de la región varias veces, fundando brevemente la provincia de Asiria en Asiria.
Luego los sasánidas de Persia destruyeron el imperio parto y conquistaron la región en el año 224 después de Cristo, y en los años posteriores conquistaron gradualmente los estados independientes. La región fue así una provincia del imperio sasánida durante más de 4 siglos, convirtiéndose en su momento en la frontera y campo de batalla entre el imperio sasánida y el imperio bizantino, con ambos imperios debilitándose mutuamente, allanando el camino para la conquista árabe musulmana de Mesopotamia a mediados del siglo VII después de Cristo. Caliph Ibn al-Wali hizo que todo lo que hoy es Irak quedara bajo el dominio árabe en un año, y ya para el año 638 después de Cristo los musulmanes habían conquistado todas las provincias sasánidas occidentales. Las expansiones islámicas constituyeron la mayor de las expansiones semíticas de la historia, y el califato abasí construyó la ciudad de Bagdad a lo largo del Tigris en el siglo VIII como su capital. Esta ciudad se convirtió en la principal metrópoli del mundo árabe y musulmán durante 5 siglos, siendo la ciudad multicultural más grande de la Edad Media y el centro de aprendizaje durante la Edad de Oro islámica. Lamentablemente los mongoles destruyeron la ciudad y quemaron su biblioteca durante el sitio de Bagdad en el siglo XIII, y desde eso la ciudad nunca ha recuperado su preeminencia anterior como un importante centro de cultura e influencia. Ya en el siglo XIV la peste negra devastó gran parte del mundo islámico, y en 1401 Tamerlán invadió lo que hoy es Irak, masacrando muchas personas, y también llevó a cabo masacres de la población cristiana asiria indígena. Posteriormente, entre finales del siglo XIV y principios del XV, los turcomanos Blavchi gobernaron el área ahora conocida como Irak, aunque luego para el año 1466 Akukuyun lo derrotó a Blavchi y tomó el control. Pero esto duró poco, pues a inicios del siglo XVI los safávidas iraníes tomaron el territorio que ahora es Irak, y debido a la rivalidad turco-iraní, Irak sería disputado entre estas dos potencias durante más de 100 años durante las frecuentes guerras otomano-persa. Finalmente, con el Tratado de Suab de 1639, la mayor parte del territorio del actual Irak finalmente quedó bajo el control del Imperio Otomano, como el Eyalet de Bagdad. Sin embargo, hacia el siglo XVII, los frecuentes conflictos con los safávidas habían minado la fuerza del Imperio Otomano y debilitado su control sobre sus provincias. Y ya durante los años 1747 a 1831, Irak estuvo gobernado por una dinastía mameluca de origen georgiano, pero nuevamente para el año 1831 los otomanos lograron derrocar al régimen mameluco e impusieron su control directo sobre Irak. Ya durante la Primera Guerra Mundial los otomanos se pusieron del lado de Alemania y las potencias centrales, por lo que en la campaña de Mesopotamia contra las potencias centrales las fuerzas británicas invadieron el país. Inicialmente fueron derrotados por el ejército turco, pero luego comenzaron a ganar ventaja, y para 1917 las fuerzas británicas se reagruparon y capturaron Bagdad, derrotando a los otomanos. Luego de que este territorio se convirtiera en un mandato de la Sociedad de Naciones, los británicos unieron las provincias en un solo reino con el nombre de Estado de Irak, y estableciendo al rey Faisal I de Irak en agosto de 1921. Asimismo, seleccionaron a las élites árabes sunitas para ocupar puestos gubernamentales y ministeriales. El reino de Irak obtuvo su independencia de los británicos en 1932, aunque los británicos conservaron bases militares, milicias locales y derechos de tránsito para sus fuerzas. Ya para el año 1941, Rachid Ali al-Gailani y miembros del Cuadrado Dorado dieron un golpe de estado y derrocaron al gobierno. Esto ocasionó una guerra anglo-iraquí donde Reino Unido invadió Irak por temor a que el gobierno de los golpistas cortara el suministro de petróleo a las naciones occidentales debido a sus vínculos con las potencias del eje. Finalmente los británicos se impusieron forzando un armisticio el 31 de mayo de 1941. A esto siguió una ocupación militar que terminó en octubre de 1947, aunque Gran Bretaña mantuvo bases militares en Irak hasta 1954. Posteriormente, en el año 1958, el general de brigada y nacionalista Abdal al-Karim Qasim dirigió un golpe de estado conocido como la Revolución del 14 de julio. Muchas personas murieron en este golpe de estado, incluido el rey Faisal II.
Qassim controló Irak a través de un régimen militar e inició una campaña de redistribución de tierras, pero luego fue derrocado por el coronel Abdul Salam Ari en un golpe de estado en febrero de 1963. Este murió en 1966, siendo sucedido por su hermano Abdul Rahman Ari, quien fue derrocado por el partido Baas en 1968. Ahmed Hassan al-Barr se convirtió en el primer presidente de la República de Irak, pero luego el movimiento quedó gradualmente bajo el control de Saddam Hussein, quien accedió a la presidencia y control del Consejo de Comando Revolucionario en 1979. Saddam Hussein, después de meses de incursiones transfronterizas, declaró la guerra a Irán en septiembre de 1980, aprovechando el caos posterior a la revolución en Irán. La guerra finalmente terminó en un punto muerto en 1988 y costó la vida de más de 1 millón de personas. Luego, en 1990, por conflictos sobre los precios del petróleo, Irak invadió y anexó Kuwait. Esto condujo a la intervención militar de las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra del Golfo. Las fuerzas armadas iraquíes fueron devastadas durante esta guerra. Esta terminó en 1991 y luego los kurdos iraquíes encabezaron varios levantamientos contra el régimen de Saddam Hussein, aunque fueron reprimidos con éxito. Durante estos levantamientos, Estados Unidos y otras potencias buscaron proteger la población kurda y la ONU intentó obligar a Saddam Hussein a desarmarse. Este se negó y por lo tanto se impusieron sanciones al país que permanecieron vigentes hasta el 2003. Ya posterior a los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, la administración de George W. Bush comenzó a planificar el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein, por lo que en el año 2002 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas contra Irak. Así, en marzo del 2003, Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak. La razón era que Irán no había abandonado su programa de armas de destrucción masiva. Luego de la invasión, Estados Unidos estableció la Autoridad Provisional de la Coalición para gobernar Irak y se disolvió el ejército iraquí, pero ya para el verano del 2003 comenzó una insurgencia y para el otoño grupos autodenominados yihadistas comenzaron a atacar las fuerzas de coalición lideradas por los Estados Unidos. Además, había una intensiva violencia interétnica entre sunitas y chiitas. Ya en enero del 2005 se celebraron las primeras elecciones desde la invasión y en octubre se aprobó una nueva constitución a la que siguieron las elecciones parlamentarias en diciembre. En 2006 los combates alcanzaron los niveles más altos de violencia. Fue asesinado el líder de Al-Qaeda en Irak y el exdictador Saddam Hussein fue condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad y ahorcado. Y luego, para 2007, se empezó a hablar del retiro estadounidense de Irak, así como de otros miembros de la coalición. En el año 2008 los combates continuaron y el gobierno iraquí firmó el acuerdo sobre el estatus de las fuerzas entre Estados Unidos e Irak, que indicaba el proceso de retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak, aunque luego de su retirada los estadounidenses continuaron trabajando con las fuerzas iraquíes. Inicialmente el crimen y la violencia aumentaron en los meses posteriores a la retirada estadounidense, pero luego el número de civiles muertos se redujo y ya en febrero del 2011 las protestas de la primavera árabe se extendieron a Irak y el movimiento nacional iraquí boicoteó el parlamento durante varias semanas a fines del 2011, alegando que el gobierno dominado por los chiitas se esforzaba por dejar de lado a los sunitas. Luego, entre 2012 y 2013, los niveles de violencia aumentaron y los grupos armados dentro de Irak se vieron cada vez más impulsados por la guerra civil siria, y en 2014 los insurgentes sunitas pertenecientes al grupo terrorista Estado Islámico tomaron el control de grandes extensiones de tierras, incluidas varias ciudades importantes, como la ciudad de Mosul, que cayó bajo control de ISIL en 2014, y para junio de este mismo año el gobierno iraquí había perdido el control de sus fronteras con Jordania y Siria. Este conflicto entre sunitas, chiitas y kurdos ha llevado a un creciente debate sobre la división de Irak en 3 regiones autónomas, y debido al rápido avance logrado por el Estado Islámico, muchos estados comenzaron a intervenir en su contra en la guerra de Irak que se inició en 2013. Esto los logró debilitar en cierta medida.
Ya en 2017 se celebró un referéndum sobre la independencia kurda en Irak y aunque fue votado a favor por la mayoría de los kurdos, este referéndum fue considerado ilegal por el gobierno federal en Bagdad y en diciembre de este mismo año el primer ministro iraquí declaró la victoria sobre ISIL y anunció la liberación total de las fronteras con Siria de los militantes del Estado Islámico. Y en 2018 Turquía lanzó operaciones militares para eliminar a los combatientes separatistas kurdos activos en el extremo norte del país. Entre julio y septiembre de este mismo año, graves disturbios sacudieron Irak cuando las manifestaciones para protestar contra la corrupción, el desempleo y las fallas en el servicio público se tornaron violentas. Y nuevamente en octubre del 2019 comenzaron manifestaciones y en ocasiones el gobierno iraquí reaccionó con dureza. Luego en diciembre de este mismo año la base aérea K-1 en Irak fue atacada matando a un civil estadounidense. Este país culpó la milicia Hezbollah respaldada por Irán, por lo que bombardeó en represalia 5 posiciones de este grupo insurgente en Irak y Siria. Esto a su vez ocasionó que decenas de milicianos chiitas rodearan la embajada de Estados Unidos y causaran varios daños. Estados Unidos acusó nuevamente a Irán de orquestar este ataque y 3 días después lanzó un ataque con aviones no tripulados dando de baja a un general iraní. Luego en octubre del 2019 renunció el primer ministro iraquí y en abril del 2020 fue nombrado otro primer ministro quien sobrevivió luego a un intento de asesinato. En octubre del 2021 se celebraron elecciones parlamentarias. En junio del 2022 73 miembros del parlamento del movimiento sadridista renunciaron y en octubre del 2022 asumió el cargo un nuevo presidente y un nuevo primer ministro. Venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Decíamos que los Anunnakis son una civilización extraterrestre que en su momento colonizó la Tierra y que en su momento hizo una experimentación genética mediante la cual se creó la raza humana. Por lo menos esto es lo que nos dicen las tablillas sumerias o la mitología sumeria. Los Anunnakis pertenecen a un planeta que se llama Nibiru. En ese planeta Nibiru había un rey que se llamaba Anún. Cuando descubren este planeta Tierra, que descubren que en este planeta Tierra había un material que ellos estaban necesitando muchísimo porque tenían un problema de compensación en su atmósfera. Se les estaba abriendo la atmósfera y encontraron que el oro que había en la Tierra era completamente beneficioso para ellos poder cubrir eso. Oro en polvo, imagínense ustedes. Entonces ahí uno empieza a hacer unas conexiones y entiende por qué el oro en la civilización humana desde tiempos tan antiguos ha sido tan importante. Fueron ellos también quienes a través de una experimentación genética, ¿no es cierto?, crearon al ser humano, ¿no es cierto?, mezclándose en ellos. Y es muy curioso porque en esas tablas hablan de que ellos hicieron una experimentación genética que nunca les funcionó hasta que no la hicieron con arcilla. Y aquí empiezan a haber unas conexiones con el tema de la Biblia muy interesantes. Partamos de la base de que los Anunnakis, digamos que quienes nos hablan de ellos son los sumerios, y los sumerios son precisamente los antecesores de los judíos. Cuando hablamos de Abraham, Abraham era sumerio. Abraham no era judío, Abraham es el padre de los judíos porque Dios fue el que le dijo, tú serás el padre de una gran nación, ¿no es cierto? Y esa gran nación es la nación judía. Pero básicamente Abraham pertenecía a un pueblo que se llamaba Ur de Caldea. Y Caldea era una región de la parte de lo que conocemos como la Sumeria. Entonces, los Anunnakis, según la mitología sumeria, son nuestros antepasados. Número 3. Bagdad es la capital de Irak y la segunda ciudad más grande del mundo árabe después del Cairo. La ciudad se ubica en el Tigris cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Bagdad fue elegida como la capital del califato abasí en el 762 después de Cristo, convirtiéndose en su momento en su proyecto de desarrollo más importante, por lo que en poco tiempo se convirtió en un importante centro cultural, comercial e intelectual del mundo musulmán. Incluso se le consideraba mundialmente como el centro de aprendizaje, albergando importantes instituciones académicas como la Casa de la Sabiduría. Bagdad fue la ciudad más grande del mundo durante gran parte de la era abasí en la Edad de Oro islámica. Lamentablemente fue destruida por el Imperio Mongol en 1258. Esto resultó en un declive para esta ciudad que persistiría durante muchos siglos.
Solo fue hasta el reconocimiento de Irak como Estado independiente en 1932 que Bagdad recuperó gradualmente parte de su prominencia anterior como un importante centro de la cultura árabe. Más recientemente la ciudad se ha enfrentado a graves daños en la infraestructura debido a la guerra de Irak que comenzó en 2003 y duró hasta 2011, y luego la subsiguiente insurgencia y la guerra renovada resultó en una pérdida sustancial de patrimonio cultural y artefactos históricos. Bagdad tiene un clima desértico cálido, presenta veranos extremadamente calurosos, prolongados y secos, e inviernos cortos levemente húmedos. En el verano, que suele ir de junio a agosto, la temperatura máxima promedio es de 44 grados centígrados y rara vez baja de los 24 grados centígrados, mientras que las temperaturas invernales son típicos de los climas cálidos del desierto. Entre diciembre y febrero, Bagdad tiene temperaturas máximas que promedian los 16 a 19 grados centígrados. Bagdad está situada en una vasta llanura atravesada por el río Tigris. Este divide la ciudad por la mitad, la parte oriental se llama Rizafa y la occidental se conoce como Kar. El terreno sobre el que se asienta la ciudad es casi en su totalidad llano y bajo. La ciudad está dividida en 9 distritos que se subdividen en vecindarios y para 2018 se estimó que su población era de más de 8,1 millones de habitantes, siendo la mayoría de esta población musulmanes chiitas, mientras que entre el 29 y el 34% de estas son de la rama sunita, ubicados la mayoría en el oeste y el norte de Irak. En total, Bagdad se estima que representa poco más del 22% de la población de Irak y el 40% del PIB, y pese a que el turismo en la ciudad se vio reducido por sus frecuentes conflictos bélicos en los últimos años, este nuevamente se está reactivando. Hay numerosos museos históricos, científicos y artísticos en Bagdad. En la ciudad sobresale la famosa calle Mutanabi, la cual está bien establecida para la venta de libros y a menudo se la conoce como el corazón y el alma de la comunidad literaria e intelectual de Bagdad. Asimismo, la Feria Internacional del Libro anual en Bagdad es bien conocida en el mundo editorial internacional como un evento editorial prometedor en la región después de años de inestabilidad. Por otro lado, la Universidad de Bagdad es la universidad más grande de Irak y la segunda más grande del mundo árabe. Esta fue establecida desde el año 1227 después de Cristo como la Universidad Al-Mustansir, siendo así una de las universidades más antiguas del mundo. Bagdad siempre ha desempeñado un papel importante en la esfera cultural árabe, contribuyendo con varios escritores, músicos y artistas visuales importantes. Y finalmente, algunos de los principales sitios de interés en la ciudad incluyen el Museo Nacional de Irak, el Zoológico de Bagdad o la Plaza Kuzla. Número 4. La geografía de Irak es diversa y se divide en 5 regiones principales: el desierto al oeste del Éufrates, la alta Mesopotamia entre la parte superior de los ríos Tigris y Éufrates, las tierras altas al norte de Irak, la baja Mesopotamia y la llanura aluvial que se extiende desde Tirri al Golfo Pérsico. Se estima que la superficie terrestre de Irak es de 438.446 kilómetros cuadrados. Su tamaño es comparable al estado de California en los Estados Unidos o algo más grande que Paraguay. Los dos principales ríos del país, el Tigris y el Éufrates, se originan en Turquía, solo que el Éufrates es solo alimentado en territorio de Irán por los wadis del desierto, mientras que el Tigris sí se ve significativamente aumentado por varios ríos en Irak.
Las aguas de estos dos ríos son esenciales para la vida del país, pero a veces lo amenazan, pues los ríos están en su nivel más bajo en septiembre y octubre, pero se desbordan en marzo, abril y mayo, cuando pueden transportar 40 veces más agua que en su punto más bajo. Si se habla del clima, el de Ira es principalmente un clima cálido desértico. Las temperaturas altas promedio son generalmente superiores a 40 grados centígrados en elevaciones bajas durante los meses de verano, pero las temperaturas mínimas medias oscilan entre 27 grados centígrados y 31 grados centígrados, mientras que las temperaturas bajas promedio pueden caer por debajo de los 0 grados centígrados durante el mes más frío del año. La mayor parte de la lluvia en este país ocurre de diciembre a abril. Las partes del norte del territorio reciben considerablemente más precipitaciones que el sur. Aproximadamente el 90% de las precipitaciones anuales se producen entre noviembre y abril, y los meses restantes son extremadamente secos. En cuestión de recursos naturales, Ira posee petróleo, gas natural, fosfato y azufre. Se estima que solo poco menos del 8% de la tierra es cultivable, y si bien sus reservas probadas de petróleo lo ubican en el quinto lugar en el mundo, el Departamento de Energía de Estados Unidos estima que hasta el 90% del país permanece sin explotar, y los costos de producción de petróleo de Ira se encuentran entre los más bajos del mundo. En cuanto al medio ambiente, los peligros naturales en Irak pueden ser las tormentas de polvo, de arena y las inundaciones. Irak es muy vulnerable al cambio climático. El país está sujeto al aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones. Sufre una creciente escasez de agua y esto se agrava con su población en constante crecimiento. Y finalmente, en términos de biodiversidad, Irak tiene múltiples y diversos biomas, y se dice que varias de las especies de animales de Irak están en peligro de extinción. En riesgo se encuentran alrededor del 50% de la población mundial de cercetas jaspeadas que viven en las marismas, junto con el 90% de la población mundial de carníceros de Basora. Por su parte, el león asiático se ha mantenido como un símbolo destacado del país a lo largo de la historia. El día de hoy hablaremos sobre cómo se forma el petróleo. Existe una especie de mito muy popular que afirma que este líquido negro está formado a partir de restos de dinosaurios en descomposición. ¿Esto es cierto? La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo millones de años atrás, que se mezclaron con diversos sedimentos. Estos depósitos ricos en materia orgánica se formaron principalmente del fitoplancton y el zooplancton, así como por materia de origen vegetal, animales pequeños y, eventualmente, por restos de dinosaurios en una proporción muy pero muy pequeña, descartando el mito de que el petróleo está formado mayoritariamente por dinosaurios. Para que los cadáveres lleguen a convertirse en el petróleo que conocemos, debe existir condiciones especiales durante el proceso de descomposición, sedimentación, enterramiento y sepultamiento. Primero, debe haber una muerte masiva de algas y pequeños animales en grandes cuerpos acuáticos. Después, deben ser enterrados rápidamente sobre y debajo de rocas poco permeables, que no permitan que los residuos de descomposición se escapen a otros estratos. Durante el proceso de descomposición, pequeñas bacterias limpian los restos de ciertos productos químicos, tales como fósforo, nitrógeno y oxígeno, dejando principalmente carbono e hidrógeno. Los restos parcialmente descompuestos formarán una gran masa gelatinosa, que luego se cubrirá lentamente con múltiples capas de arena, limo y lodo. Este proceso de enterramiento lleva millones de años, con capas acumulándose una encima de otra. Finalmente, cuando la profundidad de la capa de descomposición enterrada alcanza alrededor de los 3 kilómetros, el calor natural de la tierra y la intensa presión se combinarán para actuar sobre la masa. El resultado final, con el tiempo, es la formación del petróleo. El petróleo puede hallarse en estado líquido, llamado petróleo crudo, o en estado gaseoso, conocido como gas natural. Ambos son una fuente de energía muy valiosa para la humanidad, y, aunque es una energía no renovable, sigue siendo el principal sostén de las actividades del ser humano. Número 5. Al 2023 se estimó que la población de Irak era de poco más de 45,6 millones de habitantes, y según datos del World Factbook de la CIA, la mayoría de la población está en el rango de edad de entre 0 y 14 años, seguido de las personas entre 25 y 54 años. La edad media de la población es de 20 años y la tasa de fecundidad se estimó en 3,9 niños nacidos por mujer. La mayoría de la población es urbana, con más del 70%, y la esperanza de vida se estimó en 75 años, y al 2023 la densidad de población fue de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. En cuestión de grupos étnicos, la población nativa de este país es predominantemente árabe, siendo los árabes iraquíes el pueblo semítico más grande de Irak,
mientras que los kurdos iraquíes son el grupo étnico indoeuropeo no semítico más grande y la minoría étnica más grande. A estos dos grupos los siguen los turcomanos iraquíes, pero hay muchas más pequeñas minorías. En cuestión de idioma, los principales idiomas que se hablan en Irak son el árabe mesopotámico. قصة أغنية ميحانة أغنية عراقية تراثية كلش مشهورة تقع في الأهوار في مدينة المسيب. كانت أكفد بنية اسمها ميحانة واسم صديقتها دوشة. y el kurdo. بچووەکەیان بە باوکی گوت باوکە چیم بەردەکەوێت لە بەچی خۆم بمدەرێ کابراش هەرچی سامانی هەبوو کردی بە دوو بەشەوە بەشێکی دانا بۆ کوڕە بچووکەکەی. Seguidos por el dialecto turcomano iraquí. İranlılar çaldı öldürdü o zaman. 5 saldı öldürdü. Bir takımını edam etti, bir takımını parda elimizden kaptı, medakın etti. El árabe y el kurdo se escriben en versiones de la escritura árabe, pero además de estos hay muchos más idiomas minoritarios. Antes de la invasión de 2003 el árabe era el único idioma oficial, pero desde que se aprobó la nueva constitución en 2005, tanto el árabe como el kurdo están reconocidos como lenguas oficiales en Irak. Además, cualquier región o provincia puede declarar oficiales otros idiomas y la mayoría de la población lo aprueba en un referéndum general. Y la constitución también garantiza el derecho a los iraquíes a educar a sus hijos en su lengua materna. Pasando a la religión, las religiones en Irak son predominantemente religiones abrahámicas y según el World Factbook de la CIA, el 95% de la población son musulmanes divididos entre chiitas y sunitas. En el país, la población sunita se queja de sufrir discriminación en casi todos los aspectos de la vida por parte del gobierno, aunque el gobierno niega esto. Por su parte, el cristianismo en Irak tiene sus raíces desde la concepción de la Iglesia de Oriente en el siglo V después de Cristo, anterior a la existencia del Islam en la región. Los cristianos en Irak son predominantemente asirios nativos que pertenecen a varias diferentes iglesias. Después de la invasión de Irak en 2003 aumentó la violencia contra los cristianos y ha obligado a desplazarse a gran parte de la comunidad cristiana como resultado de la persecución étnica y religiosa de los extremistas islámicos. Asimismo, hay otras pequeñas minorías religiosas e Irak alberga dos de los lugares más sagrados del mundo entre los chiitas, Najaf y Karbala. Por otro lado, el alto comisionado de la ONU para los refugiados ha estimado que casi 2 millones de iraquíes huyeron del país después de la invasión de Irak en 2003. Asimismo, indicó que en 2021 1,1 millones fueron desplazados dentro del país. De los que se fueron del país, la mayoría eran de la clase media y se dice que muchos de estos refugiados están sumidos en la pobreza, ya que les resulta complejo trabajar en los países donde los acogen, aunque la diáspora parece estar regresando a medida que mejora la seguridad. Siguiendo con la salud, Irak pertenece a la región de salud del Mediterráneo Oriental de la OMS y está clasificado como medio alto según la clasificación de ingresos del Banco Mundial del 2013. El país tuvo uno de los estándares médicos más altos de la región durante el periodo de la década de 1980 y hasta 1991, pero luego de la Guerra del Golfo esto ocasionó un gran daño a la infraestructura de salud, que luego se vio agravado el problema por las sanciones de la ONU, el recorte del gasto en salud durante el gobierno de Saddam Hussein y la posterior guerra de Irak. En 2019 el gasto en salud de Irak se estima que ascendió al 4,48% del PIB y para 2008 se estima que habían 7 médicos y 14 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Según la iniciativa de medición de derechos humanos, Irak está cumpliendo con el 75% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la salud en función de su nivel de ingresos. Y finalmente, en términos educativos, la educación en Irak es administrada por el Ministerio de Educación. La UNESCO informa que Irak tuvo anteriormente uno de los mejores desempeños educativos en la región de Medio Oriente y Asia Occidental. Sin embargo, igual que con la salud, la calidad educativa se ha visto disminuida debido a la inestabilidad, las sanciones y las guerras en el país. Esto ha ocasionado importantes obstáculos al sistema educativo como falta de recursos, politización, desplazamientos de docentes y estudiantes y corrupción. El analfabetismo está generalizado en comparación con antes. Se estima que el 39% de la población rural es analfabeta y que casi el 22% de la población adulta en Irak nunca ha asistido a la escuela. Esto es lamentable, ya que este país en algún momento tuvo un sector privado brillante y una población educada, pero ahora tiene uno de los indicadores
indicadores de desarrollo humano más bajos de la región. Actualmente hay una oferta insuficiente de escuelas y las que hay están en malas condiciones. Se estima que el gasto en educación en Irak corresponde al 14% del PIB y que la tasa de alfabetización ronda el 79%, siendo mayor entre los hombres que entre las mujeres. Además, se estiman 3.600 escuelas rehabilitadas y 120.000 docentes contratados, y la tasa de matriculación está en aumento. El Islam es la segunda religión con más adeptos del mundo, cerca de 1.300 millones de fieles. El 90% son sunitas y el 10% chiitas, además de pequeños porcentajes de distintos corrientes minoritarios. La razón fundamental de su división es que ambos creen ser los portadores de la fe pura y verdadera, de la auténtica voluntad de Alá. La historia se remonta al año 632 después de Cristo, cuando Mahoma, mensajero de Alá, murió sin descendencia masculina. Con ello empezó entre los musulmanes una lucha para ver quién sería el heredero del profeta, por el puesto de jefe, califa, de los fieles de Alá. Una lucha, en definitiva, para decidir quién sería el soberano musulmán con poder político y religioso. El hombre número 1 del mundo islámico. La comunidad musulmana se dividió. Por un lado aparecieron los chiitas, partidarios de Alí, que era primo de Mahoma y estaba casado con su hija Fátima. Lo consideraban el único heredero legítimo por su vínculo de sangre con el profeta. Shia es partido en árabe, abreviación de Shi'at Ali, que significa partidarios de Alí. Paralelamente, otro grupo se acogió a la Suna, de ahí el nombre de sunitas. La Suna es un texto sagrado que recoge prácticas, citas y enseñanzas de Mahoma que han de ser tomadas como modelo por el resto de musulmanes. Suna significa marcha, avance, dirección. Los sunitas dijeron que según la Suna, el califa debía ser elegido por la comunidad musulmana, que en la práctica fueron las familias más influyentes de la Meca y Medina, así como el círculo de seguidores y familiares más cercanos al difunto Mahoma. Número 6. La cultura de Irak, o también podría ser la cultura de Mesopotamia, es una de las culturas más antiguas e influyentes del mundo, pues como ya se mencionó, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida históricamente como Mesopotamia, a menudo se conoce como la cuna de la civilización. El legado mesopotámico influyó y dio forma a las civilizaciones del viejo mundo de diferentes maneras, como por ejemplo la invención del sistema de escritura, las matemáticas, las leyes o la astrología. Irak es el hogar de diversos grupos étnicos que han contribuido al amplio espectro de la cultura iraquí. El país es conocido por sus poetas, arquitectos, pintores y escultores que se encuentran entre los mejores de la región y algunos de ellos de clase mundial. Irak abraza logros desde la época preislámica, así como en la Edad de Oro islámica, cuando Bagdad era la capital del califato abasí, gozando la ciudad en ese momento de la reputación de ser un centro del aprendizaje. Iniciando con el arte, el de Irak tiene una profunda herencia que se remonta a la antigüedad y se refiere a todas las obras de arte visual que se originaron en la región desde los antiguos periodos mesopotámicos. El arte mesopotámico incluye temas favoritos como deidades y animales en varios tipos de escenas. Ya durante el califato abasí, la cerámica alcanzó un alto nivel de sofisticación, se usaba la caligrafía para decorar objetos y manuscritos, y la primera escuela de arte de Irak se estableció durante este periodo, lo que permitió que florecieran los artesanos y la artesanía. Se considera, por ejemplo, a Yahya al-Wasiti como el artista preeminente de la escuela de Bagdad. Sus ilustraciones sirvieron de inspiración para el movimiento artístico moderno de Bagdad del siglo XX. Continuando con la literatura sumeria constituye el corpus más antiguo conocido de literatura registrada y se considera única porque no pertenece a ninguna raíz lingüística conocida. Su aparición comenzó con símbolos de las cosas que denotaban, luego se convirtió con el tiempo en líneas cuneiformes en tablillas,
y este sistema de escritura permaneció en uso oficial en los imperios acadio y babilónico. La literatura durante este tiempo se trataba principalmente de textos míticos y épicos que trataban temas de creación, el surgimiento del mundo, los dioses, descripciones de los cielos, la vida de los héroes en las guerras, enseñanzas religiosas, consejos morales, astrología, legislación e historia. Desde esto, la poesía es la forma de literatura más dominante de Irak. El país es conocido por tener poetas notables. مشغولة فكر بيك يمكن هاي اللي راح لو رنك اتعنى المكان اللي قعدت. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh es un poema épico de la antigua Mesopotamia, considerado como la literatura notable más antigua que se conserva. Ya durante el califato abasí, la poesía continuó siendo la forma literaria dominante. La literatura abasí se caracterizó por la aparición de muchos géneros nuevos y de una conciencia crítica erudita y sofisticada. Y como ya se mencionó, Bagdad en este periodo era un importante centro cultural, comercial e intelectual del mundo musulmán, albergando a numerosos estudiosos y escritores. Varias historias de las 1001 noches presentan figuras abasíes famosas. Luego, en el periodo medieval, destacan poetas como Hariri de Básora, Mutanabi, quien está considerado como uno de los poetas más grandes, destacados e influyentes de la lengua árabe, Abu Nuwas y Al-Haiz. Y más recientemente, algunas de las figuras más importantes de la literatura iraquí del siglo XX incluyen a Safa Kulusi, Maruf Rusafi, Daisy Al-Amir, Jamil Sawi, Yawairi y Kasal Al-Mahiri. Irak cada año alberga la Feria Internacional del Libro de Irán en la ciudad de Bagdad. En esta participan más de 350 editoriales y hasta 20 países asisten al evento. Siguiendo con la arquitectura, la de Irak tiene una larga historia que abarca varias culturas distintas. Por ejemplo, en la arquitectura antigua de Mesopotamia se construyeron las primeras estructuras permanentes y entre algunos de sus logros se encuentran el desarrollo de la planificación urbana, la casa con patio y los zigurats. En Mesopotamia no existía profesión de arquitecto, sin embargo los escribas redactaron y administraron la construcción para el gobierno, la nobleza o la realeza. En este periodo el ladrillo era el material de construcción ordinario y con él se construyeron ciudades, fuertes, templos y casas. Luego, durante el periodo abasí, los abasíes desarrollaron estilos distintivos propios, particularmente en la decoración. Una de las actividades arquitectónicas más importantes durante este tiempo fue la construcción de nuevas capitales o centros administrativos, como la ciudad redonda de Bagdad. Los abasíes favorecían el ladrillo de barro y ladrillo cocido para la construcción, lo que permitió construir enormes complejos arquitectónicos a un costo relativamente bajo, como lo ejemplifica más claramente Samara, que estaba formado por vastos palacios y mezquitas monumentales repartidos en unos 40 kilómetros. Y ya más recientemente la arquitectura local de Irak a menudo se basa en la arquitectura vernácula, heredada de una generación a la siguiente. Y dado que la sociedad iraquí está compuesta por grupos sociales multiculturales con diferentes herencias arquitectónicas, las antiguas ciudades iraquíes tienen varios tipos de arquitectura y formas urbanas. Irak es conocido por tener algunos arquitectos de clase mundial, como por ejemplo Zaha Hadid, Rifat Chadrihi, Basil Bayati y Hisham Askouri. Pasando a la música iraquí, o también conocida como música de Mesopotamia, abarca la música de varios grupos étnicos y géneros musicales, como por ejemplo la de los árabes mesopotámicos, la de los asirios, los kurdos o los turcomanos. Y aparte de la música tradicional de estos pueblos, la música iraquí incluye estilos musicales contemporáneos como el pop, el rock, el soul y el urbano contemporáneo. Irak es conocido principalmente por tres instrumentos: el wok, el santur iraquí y el hosa. La tradición del wok del país se ha convertido en una escuela propia y un referente. Esto lo ilustra especialmente la figura del aclamado Munir Bashir, pero otros wodistas de renombre son Nasser Chanma, Omar Bashir, Jamil Bashir, Ahmed Mukhtar, Rain Al-Ha y Sahar Taha.
Eira también es conocido por su rica herencia Makán, que es un tipo de melodía que ha sido transmitida oralmente por los maestros del Makán en una cadena ininterrumpida de transmisión que conduce hasta el presente. Incluso el Makán iraquí se considera la forma más noble y perfecta de Makán. Esta forma de arte es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algunos de los cantantes modernos más populares de Makán son Hassan Chewke, Mohamed Al-Kubanchi, Hami Al-Sadi y Farida Muhammad Ali. Y de géneros más modernos valdría destacar a Ali Al-Isawi, cuya canción Matuba se convirtió en un gran éxito en el mundo árabe y lo hizo famoso en toda la región. En este país desde 2018 se han realizado muchos conciertos, luego de un periodo de bastante censura por figuras religiosas conservadoras, y en 2021 el Festival de Arte Babylon se llevó a cabo por primera vez en casi 20 años. Los artistas eran de Irak, Medio Oriente, Europa y África. Continuando con la gastronomía, como muchos aspectos de la cultura iraquí, su gastronomía se remonta a unos 10.000 años, desde los sumerios y las civilizaciones que los precedieron. Incluso algunas tabletas encontradas en ruinas antiguas en Irán muestran recetas preparadas en los templos durante festivales religiosos, por lo que estas se consideran como los primeros libros de cocina del mundo, lo que realza el hecho de que estas civilizaciones fueron avanzadas en muchos campos del conocimiento, incluidas las artes culinarias. Sin embargo, fue en la época medieval cuando Bagdad era la capital del califato abasí que la cocina iraquí alcanzó su cenit. Hoy día la cocina de Irak refleja esta rica herencia, así como la influencia de las tradiciones culinarias de sus vecinos Turquía e Irán. Tal vez algunos ingredientes característicos de la cocina iraquí incluyen verduras como la berenjena, el tomate, la ocra, el calabacín, los pimientos y el chile, cereales como el arroz, el trigo, el bulgur y la cebada, legumbres como las lentejas, los garbanzos y los cannellini, frutas como dátiles, pasas, albaricoques, higos, granada y cítricos como el limón y la lima. Y de manera similar que otros países de Asia Occidental, el pollo y especialmente el cordero son las carnes favoritas de los iraquíes. La mayoría de los platos en este país se sirven con arroz, que generalmente es basmati, aunque el trigo bulgur también se usa en muchos platos, ya que ha sido un alimento básico en el país desde los días de los antiguos asirios. La cocina de Irak varía en todo el país. Por ejemplo, el norte es conocido por agregar granada al jugo de dolma de manera prominente para darle un sabor único, y en el sur el pescado se usa ampliamente, mientras que la región media como Bagdad y las ciudades aledañas son conocidas por sus variedades de arroces y dulces. Quizás uno de los platos iraquíes más populares es el masgou, que consiste en carpa sazonada a la parrilla, que incluso a veces se le considera a este como el plato nacional de Irak. Si se habla del cine, la primera proyección cinematográfica en Irak tuvo lugar en 1909, aunque el cine no se consideró realmente como una actividad cultural o un pasatiempo hasta la década de 1920. Los primeros cines, como el famoso cine Al-Zawara en la bulliciosa calle Al-Rachid de Bagdad, proyectaban principalmente películas mudas estadounidenses para ciudadanos británicos. Se considera que la década de 1940, bajo el gobierno del rey Faisal II de Irak, fue cuando comenzó el verdadero cine iraquí, donde productoras apoyadas por franceses e ingleses se establecieron en Bagdad. Ya en 1955 la película Fitna wa Hassan de Haidar al-Omar, inspirada en Romeo y Julieta, recibió atención internacional. Lamentablemente, luego del derrocamiento del gobierno de Faisal II, el cine iraquí se centró principalmente en promover objetivos políticos y solo fue hasta 1979, con el ascenso al poder de Saddam Hussein, que este nuevamente tomó una dirección ligeramente diferente. Aunque la guerra de Irak de 1980, la posterior invasión de Cuba y las sanciones a Irak detuvieron la producción cinematográfica en el país. Las pocas películas puestas en producción tenían principalmente la intención de glorificar una historia mítica iraquí o celebrar el gobierno de Hussein. Solo hasta ahora una nueva generación de cineastas está cobrando vida en Bagdad.
Quizás algunos de los directores de cine más destacados de Irak podrían ser Anis Amedi, Amer Alwan y Abbas Fadel, y entre los actores valdría destacar a Ibrahim al-Zubaydi y a Lewis al-Samari. Y finalmente, en términos deportivos, en Irak se practica una gran variedad de deportes, pero el fútbol es el deporte y pasatiempo más popular en Irak. Incluso es un factor de unión considerable después de años de guerra y disturbios. El deporte en Irak comenzó a ganar popularidad a finales de la década de los años 70, pues gracias a la riqueza generada por el petróleo se construyeron instalaciones deportivas en diferentes partes del país. Lamentablemente, y como muchos otros aspectos de la cultura iraquí, la guerra que inició en los años 80 y el posterior régimen de Saddam Hussein obligó a muchos atletas a huir del país. No obstante, recientemente los desarrollos en el campo de los deportes han sido positivos en Irak, especialmente en el fútbol y el baloncesto. Estos atraen a muchos seguidores con fanáticos que llenan los estadios en ciudades como Bagdad. La selección nacional de fútbol de Irak fue campeona de la Copa Asiática de la AFC de 2007, subcampeona en los Juegos Asiáticos de 2006 y logró un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de verano del 2004. Algunos de los mejores clubes de fútbol de Irak son Al-Chorta, Al-Quwa, Al-Yawiya y Al-Saura. Por su parte, el baloncesto, el cual es también un deporte popular en Irak. En el país hay al menos dos ligas, la Asociación de Baloncesto de Irak y la Liga Premier Iraquí para jugadores de élite. Asimismo, Riyad Al-Azawi es un luchador de kickboxing de Irak que logró el título mundial en kickboxing de peso pesado, convirtiéndose así en el primer campeón mundial árabe. Esta calle hace 12 años fue el escenario de un atentado terrorista que dejó decenas de muertos. Hoy Al-Mutanabi, la calle de la cultura iraquí, vuelve a reverdecer en una Bagdad que poco a poco se acostumbra a vivir sin el conflicto. Hogar de poetas, artistas e intelectuales, está llena de puestos ambulantes con cientos de libros expuestos en el suelo a ambos lados de un pequeño pasillo. Una avenida poblada con librerías, imprentas y cafés que se llena de gente especialmente los viernes. El paseo finaliza en una gran estatua del poeta árabe Abu al-Tayb al-Mutanabi que da nombre a la calle y una vista a un muelle a orillas del río Tigris que divide la capital iraquí. Subeg al-Saadi es un habitual de Al-Mutanabi que para él es una incubadora de conocimiento, ciencia, arte y literatura, donde confluyen, dice, artistas, periodistas o pintores. Pero sus visitantes aún recuerdan aquel 5 de marzo del 2007, cuando un coche bomba causó 30 muertos y dejó decenas de heridos en un atentado que arrasó estas mismas librerías. La presencia policial, la prohibición de circulación de vehículos o el registro de los visitantes han contribuido a fortalecer la seguridad. La recuperación se va sintiendo más y más en una ciudad que hace 6 meses vio cómo se volvían a abrir los accesos a la denominada Zona Verde, el área de embajadas que se cerró al tráfico en 2003 tras la invasión de Estados Unidos. Irak va dejando atrás años de guerra. Las autoridades iraquíes declararon la victoria sobre el Estado Islámico en 2017 tras arrebatarle todo el territorio que controlaban. Al-Mutanabi respira así lejos de la violencia, pero no se olvida de ella. Número 7. La economía de Irak está dominada por el sector petrolero, el cual ha proporcionado hasta más del 99% de los ingresos de divisas durante su historia moderna. Incluso en 2021 este sector proporcionó el 92% de los ingresos de divisas al país. El problema es que la falta de desarrollo en otros sectores ha resultado en un 18 a 30% de desempleados y un PIB per cápita de casi $5.000, pues la industria petrolera genera poco empleo. Para 2011 el sector público representó el 60% del empleo a tiempo completo en Irak. La economía moderna de Irak empezó a desarrollarse a partir de 1958, después de la revolución del 14 de julio, y ya para 1980 se había convertido en la tercera economía más grande de Medio Oriente, pero lamentablemente con el comienzo de la guerra entre Irán e Irak y el daño de la infraestructura petrolera que esto ocasionó, obligó a Irak a implementar medidas de austeridad y a pedir grandes préstamos. Terminada esta guerra, las exportaciones de petróleo aumentaron gradualmente, pero nuevamente fueron afectadas ahora por la guerra del Golfo Pérsico, lo que terminó disminuyendo el PIB, que se vio aún más agravado por las sanciones a Irak. Ya luego de la invasión a Irak en 2003, la autoridad provisional de la coalición se esforzó por modernizar la economía mediante la privatización y la reducción de la deuda externa. Esto dio la oportunidad de un rápido crecimiento durante este tiempo, pero luego apareció la insurgencia, a la que se sumó la mala gestión económica y la tecnología obsoleta para la extracción
exportación de petróleo. Solo desde 2009 los ingresos petroleros han alcanzado los niveles anteriores al 2003 y para 2011 se aumentaron las exportaciones y se dice que los contratos recientes de Irak con las principales compañías petroleras tienen el potencial de expandir en gran medida los ingresos del petróleo, pero Irán necesita mejorar su infraestructura para permitir que estos acuerdos alcancen su potencial. Un entorno de seguridad mejorado y una ola inicial de inversión extranjera están ayudando a estimular la actividad económica, particularmente en los sectores de la energía, la construcción y el comercio minorista. Muchos aspectos del nivel de vida y economía de Irak dependen de que el gobierno apruebe importantes reformas políticas que hagan más viable la inversión extranjera. Un resumen histórico de la economía de Irak podría ser que su economía medida por el PIB nominal creció un 213% en la década de 1960, un 1325% en la década de 1970, un 2% en la década de 1980, un menos 47% en la década de 1990, un 317% en la década del 2000. En este mismo año Irak cambió su moneda de reserva de petróleo del dólar estadounidense al euro y la moneda oficial en Irak es el dinar iraquí. Si se habla por sectores e iniciando por la industria, la mayor parte de la actividad manufacturera de Irak ha estado estrechamente relacionada con la industria petrolera. Las principales industrias en esa categoría han sido la refinación de petróleo y la fabricación de productos químicos y fertilizantes. Antes de 2003, la diversificación se vio obstaculizada por las limitaciones a la privatización y los efectos de las sanciones internacionales. Y desde 2003, los problemas de seguridad han bloqueado los esfuerzos para establecer nuevas empresas. Tal vez la única excepción es la industria de la construcción, pues el cemento es el único gran producto industrial no basado en hidrocarburos. Esta industria se ha visto beneficiada por los frecuentes conflictos en Irak por la necesidad de reconstruir. Siguiendo con la agricultura, se estima que este sector aporta solo un 3,3% al PIB de Irak, pero emplea una quinta parte de la fuerza laboral. Históricamente, entre el 50 y el 60% de la tierra cultivable de Irak ha estado bajo cultivo, pero pese a contar con suficientes recursos de tierra y agua, Irak sigue siendo un importador neto de alimentos. Al 2004, los principales cultivos de Irak fueron el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, las hortalizas, los dátiles y el algodón, mientras que las principales producciones ganaderas fueron el ganado vacuno y el ovino. Se considera que algunos de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola son la escasez de mano de obra, la gestión y el mantenimiento inadecuados, la salinización y la colectivización. En cuanto a la silvicultura, a lo largo del siglo XX son muchos los factores que han provocado la pérdida de grandes áreas de bosques naturales de Irak. En 2012 cosecharon un total de 112.000 metros cúbicos de madera, de los cuales casi la mitad se usaron como combustible. Y en la pesca, pese a sus notables ríos grandes, la industria pesquera de Irak se ha mantenido relativamente pequeña y se basa en gran medida en las especies marinas del Golfo Pérsico. Mientras que en la minería, aparte de los hidrocarburos, la industria minera de Irak se ha limitado a la extracción de cantidades relativamente pequeñas de fosfato, sal y azufre. Siguiendo con la energía, como ya se mencionó, la economía de Irak está dominada por el sector petrolero. Esto se debe a que Irak es uno de los países más ricos en petróleo del mundo. Al 2017 sus reservas de petróleo eran la quinta más grande del mundo, por lo que Irak en ese momento era el tercer mayor exportador de petróleo, y a esto se suma que los costos de producción del petróleo iraquí son relativamente bajos. Lamentablemente, la infraestructura petrolera de Irak se ha visto afectada por las frecuentes guerras de las últimas décadas, a lo que se ha sumado recientemente la independencia de facto de la región de Kurdistán, que es rica en petróleo. Para 2004, Irak tenía 8 refinerías de petróleo, las más grandes estaban en Baiji, Basora y Daura, y pese a su riqueza petrolera, los conflictos, el sabotaje y problemas técnicos en ocasiones han obligado a Irak a importar petróleo y otros derivados de este de países vecinos. En 2004 el país tenía una capacidad de generación de energía estimada en 5.000 megavatios, pero su demanda era de 7.500 megavatios, por lo que se ha tratado de construir nuevas centrales, pero el sabotaje no lo ha permitido. En todo caso, y como ya se dijo, el petróleo continúa dominando la economía de Irak. Para 2018 este representaba más del 65% del PIB, el 90% de los ingresos del gobierno y el 94% de las exportaciones. Entre 2009 y 2010 el Ministerio de Petróleo de Irak licitó la adjudicación de contratos de servicios para desarrollar los yacimientos petrolíferos existentes en Irak. Los resultados se transmitieron en vivo por la televisión iraquí. Pese a todo, el gobierno tiene la intención de diversificar la economía
economía. Pasando a los servicios financieros, en la década de los 90 había 17 bancos privados en Irak, pero estos sufrieron graves daños por el embargo internacional de la década de 1990, y en 2003 la Autoridad Provisional de la Coalición eliminó las restricciones a las transacciones bancarias internacionales y liberó al Banco Central de Irak del control del gobierno, y en 2004 3 bancos extranjeros recibieron licencias para hacer negocios en Irak. Por otro lado, debido al peligro que representa la insurgencia en curso en Irak, la industria de la seguridad ha sido una parte excepcionalmente próspera del sector de servicios. Para 2005, al menos 26 empresas ofrecían protección personal e institucional, vigilancia y otras formas de seguridad. En cuanto a la industria turística, Irak fue uno de los principales destinos durante muchos años. Sin embargo, como todo en Irak, los conflictos han deteriorado esta industria. En las últimas 2 décadas, el mayor número de turistas se presentó en 2010 con 1.518.000 turistas. La región de Kurdistán es quizás la más atractiva actualmente, siendo Erbil una de sus ciudades declarada capital árabe del turismo en 2014. Asimismo, Najaf y Karbala se consideran un destino turístico próspero para los musulmanes chiitas, y la ciudad de Babilonia fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y recibe miles de visitantes cada año. El turismo religioso es el tipo de turismo más popular en Irak, con decenas de millones de turistas de varios países que visitan las ciudades y lugares sagrados de Irak cada año. Y finalmente, si se habla del comercio exterior, Irak es miembro fundador de la OPEP. Los principales mercados de exportación de Irak en 2010 fueron Estados Unidos, India, Italia, Corea del Sur, Taiwán, China, Países Bajos y Japón, mientras que las principales fuentes de importación fueron Turquía, Siria, Estados Unidos, China, Jordania, Italia y Alemania. Hasta que las energías renovables sean capaces de sustituir al llamado oro negro, el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía en el mundo. Estas estimaciones de reservas se realizan a partir de análisis geológicos y de ingeniería. Las cifras suelen variar al alza o a la baja, dependiendo qué organismos brinden las cifras, y también del tipo de reservas, ya que no cuesta lo mismo extraer petróleos ligeros como en Arabia Saudí, petróleos pesados en Venezuela, o el betún de las arenas oleosas de la región de Alberta en Canadá. Si quieres saber cuáles son los 10 países con mayores reservas de petróleos probadas del mundo para el año 2022, pónganse cómodos y comencemos. En el puesto número 10. Comenzamos esta lista con los Estados Unidos de Norteamérica. Es uno de los países más ricos en petróleo del continente americano, totalizando 47.053 millones de barriles, representando el 2.7% del total de reservas. En el puesto número 9. Las reservas de petróleo en Libia son las más grandes de África y las 9º más grandes del mundo, con 48.360 millones de barriles, equivalente al 2.9% del total del volumen mundial. En el puesto número 8. Rusia. Ocupando el 8º lugar entre las naciones con mayores reservas petroleras, con una estimación de 80.000 millones de barriles, lo equivalente al 5% del total de las reservas del mundo. En el puesto número 7. Emiratos Árabes Unidos tiene la 7ª reserva de crudo del mundo, en el Medio Oriente, acumulando 97.800 millones de barriles de petróleo, con un 5.9% del total mundial. En el puesto número 6. Kuwait. Sus cuantiosos yacimientos de petróleo en el Golfo Pérsico lo colocan en la 6ª posición con 104.500 millones de barriles, lo que equivale al 8% del total de reservas del mundo. En el puesto número 5. Irak es el tercer país de Oriente Medio con las mayores reservas de petróleo del mundo, detrás de Irán y Arabia Saudita, y el quinto del mundo con 143.000 millones de barriles, representando el 9.7% del total de las reservas mundiales. En el puesto número 4. Irán. Ocupando el 4º lugar entre los países con mayores reservas de petróleo crudo, con 157.800 millones de barriles, equivalente al 10.5% del total. En el puesto número 3. Canadá posee la tercera reserva de petróleo del mundo, equivalente a 173.600 millones de barriles, representando el 12.4% del total del mundo, de los cuales 166.300 millones de barriles son en forma de arenas petrolíferas. Pese a las grandes reservas, su costo de extracción es muy elevado, porque mayoritariamente es un crudo muy pesado. En el puesto número 2, Arabia Saudita ocupa la mayor parte de la península arábica y posee las segundas mayores reservas con 266.500 millones de barriles, equivalente al 17.2% del total de crudo del mundo. Y en el puesto número 1 de este top 10,
Oficialmente, Venezuela tiene las reservas de petróleo crudo más grandes del mundo con 303.806 millones de barriles de reservas probadas, lo que representa el 20% del volumen mundial. Sin embargo, gran parte de este petróleo es crudo extrapesado y puede que no sea económico producirlo a los precios vigentes. Y finalmente, número 8. Políticamente, Irak es una república democrática representativa parlamentaria federal. Es un sistema multipartidista donde el gobierno federal está compuesto por 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como por numerosas comisiones independientes. El poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro, quien es el jefe de gobierno, y del consejo de ministros. El consejo presidencial nombra al primer ministro y si no lo hace, la responsabilidad recae sobre la Asamblea Nacional. Y luego el primer ministro nombra al consejo de ministros. Por su parte, el presidente de Irak es el jefe de Estado. Este salvaguarda el compromiso con la Constitución y la preservación de la independencia, soberanía, unidad y seguridad del territorio de Irak de conformidad con las disposiciones de la Constitución. El presidente es elegido por el Consejo de Representantes y está limitado a 2 mandatos de 4 años, aunque la presidencia se considera un cargo simbólico, ya que el cargo no posee un poder significativo dentro del país. En cuanto al poder legislativo, este recae en el Consejo de Representantes, o comúnmente conocido como el Parlamento, el cual es la legislatura unicameral de la República de Irak. Desde 2020 este comprende 329 escaños y se reúnen en Bagdad. De acuerdo con la Constitución de 2005, la autoridad legislativa de Irak está conferida a 2 órganos: el Consejo de Representantes y el Consejo de Unión. El Consejo de Representantes es el ya mencionado, cuyos miembros son elegidos por 4 años, mientras que el Consejo de Unión estará compuesto por representantes de las regiones y gobernaciones de Irak. Por ahora, su composición precisa y responsabilidades no están definidas en la Constitución y serán determinadas por el Consejo de Representantes. Y el Poder Judicial es una rama del gobierno de Irak que interpreta y aplica las leyes de Irak para garantizar la igualdad de justicia ante la ley y proporciona un mecanismo para la resolución de disputas. Está compuesto por el Consejo Judicial Superior, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Casación, el Ministerio Público, la Comisión de Supervisión Judicial, el Tribunal Penal Supremo iraquí, el Tribunal Penal Central y otros tribunales regulados por la ley. La Constitución de Irak promete varias libertades que contienen 2 cláusulas principales de exención. La primera es que el Parlamento tiene el poder de definir qué significan estas libertades, y la otra es que ninguna libertad puede entrar en conflicto con la moralidad islámica. En Irak, el Islam es la religión oficial del Estado y no se puede promulgar o hacer cumplir ninguna ley que viole las enseñanzas indiscutibles del Islam. El Código Civil se basa en el derecho civil francés, así como en las interpretaciones sunita y jafari de la Sharia. Siguiendo con las relaciones exteriores, desde 1980 las relaciones exteriores de Irak se han visto influenciadas por una serie de decisiones controvertidas de la administración de Saddam Hussein. Hussein tenía buenas relaciones con la Unión Soviética y varios países occidentales como Francia y Alemania, y también desarrolló una tenue relación con los Estados Unidos, quienes lo apoyaron durante la guerra entre Irak e Irán. Sin embargo, la invasión de Kuwait, que desencadenó la guerra del Golfo, cambió brutalmente las relaciones de Irak con el mundo árabe y occidente. Actualmente las relaciones de Irak con otros países y con organizaciones internacionales son supervisadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Irak tiene 86 embajadas en todo el mundo y es miembro de varias organizaciones internacionales como la Liga Árabe, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OPE, la Organización de Cooperación Islámica, la ONU, la OMS o el Banco Mundial, por mencionar algunas. Asimismo, Irak aún tiene ciertas diferencias con algunos países. Por ejemplo, Irak e Irán restablecieron sus relaciones diplomáticas en 1990, aunque todavía están tratando de llegar a acuerdos escritos que resuelvan las disputas pendientes de su guerra. Sus relaciones han florecido desde 2005, pero en 2009 surgieron ciertos conflictos cuando Irak acusó a Irán de apoderarse de un pozo de petróleo en la frontera. Por su parte, con Kuwait, Irak aceptó formalmente la frontera demarcada por las Naciones Unidas según las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Con los Estados Unidos, en 2008 acordaron un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas como parte del acuerdo marco estratégico más amplio, pero en 2020 el Parlamento iraquí votó una resolución que insta al gobierno a limitar las tropas estadounidenses en Irak, esto desde el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.
Con Turquía las relaciones son tensas en gran parte debido al gobierno regional del Kurdistán, pues el gobierno turco renovó una ley que otorga a las fuerzas turcas la capacidad de perseguir a los rebeldes a través de la frontera con Irak. Y finalmente en 2009 Irak se convirtió oficialmente en miembro de la Convención sobre Armas Químicas que prohíbe el uso, desarrollo, producción, almacenamiento y transferencia a gran escala de armas químicas. Continuando con las Fuerzas Armadas, las de Irak están formadas por el ejército iraquí, la Fuerza Aérea iraquí y la Marina iraquí. Pero además de estas tres ramas principales existen las Fuerzas de Operaciones Especiales de Irak. El presidente de Irak es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de conformidad con la Constitución, pero son administradas por el Ministerio de Defensa y desde 2003 han recibido asistencia sustancial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Históricamente el ejército iraquí ha sido uno de los ejércitos más competentes del mundo árabe, pero desde la dictadura de Saddam Hussein y la injerencia en la organización militar, la competencia del ejército disminuyó severamente. No obstante, el ejército en particular es una de las instituciones nacionales más confiables de Irak. Se han identificado deficiencias de las Fuerzas Armadas iraquíes en funciones habilitadoras tales como por ejemplo logística e inteligencia militar, y en las operaciones convencionales de alto nivel las capacidades iraquíes están actualmente limitadas por la falta de artillería y poder aéreo. Y además de las Fuerzas Armadas formales, las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular han ayudado al ejército iraquí, y los Peshmerga están desplegados en la región del Kurdistán en el norte de Irak, donde las Fuerzas Armadas iraquíes no tienen un papel oficial. La edad militar en Irak es de mínimo 18 años, el servicio militar es obligatorio y dura entre 21 y 24 meses, el personal activo se estima en 530.000 personas, incluidos los paramilitares, y el gasto en defensa en 2023 fue de $9,7 billones, lo que equivale al 3,5% del PIB. Pasando a los derechos humanos en la posinvasión de Irak han sido objeto de preocupaciones y controversias. Se ha expresado preocupación por el comportamiento de los militantes, las fuerzas de coalición y el gobierno iraquí. Estados Unidos está investigando múltiples denuncias de violaciones de estándares internacionales y códigos de conducta nacionales por parte de fuerzas especiales y contratistas. El Reino Unido también está realizando investigaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos por parte de sus fuerzas, pero es probable que falten años para los tribunales de crímenes de guerra y el enjuiciamiento penal de numerosos delitos cometidos por militantes. A fines de febrero del 2009, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Irak, y desde 2003 han ocurrido diferentes violaciones de los derechos humanos por parte de grupos insurgentes o las fuerzas de coalición. Asimismo, las relaciones entre Irak y su población kurda han sido agrias, especialmente con la campaña genocida de Saddam Hussein contra ellos en la década de 1980, aunque más recientemente se han logrado algunos avances en esta relación. Por su parte, los derechos de la comunidad LGBT en Irak siguen siendo limitados, aunque despenalizada, la homosexualidad sigue siendo estigmatizada en la sociedad iraquí. Y finalmente, en términos administrativos, las subdivisiones básicas de Irak son las regiones y las gobernaciones. Ambas tienen una amplia autonomía, pero las regiones tienen poderes adicionales como por ejemplo el control de las fuerzas de seguridad interna de la región. Geográficamente, el país se puede dividir en 4 regiones principales. Estas se dividen a su vez en 19 gobernaciones. En 2006 se propuso una ley según la cual se puede crear una región a partir de una o más gobernaciones existentes o 2 o más regiones existentes. Y una gobernación también puede unirse a una región existente para crear una nueva región. Un ejemplo de ello son las 4 gobernaciones que se unieron para formar la región autónoma del Kurdistán. Por su parte, las gobernaciones se subdividen en 120 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.